económicamente al ente público. ¿Cómo se llama aquello que a nosotros nos sirve para poder identificar cuáles son las características que le corresponde a cada uno de los elementos del ente público? Recuerden que lo habíamos analizado en clase, que se clasificaban en 11, que eran similares a los de la contabilidad privada, sin embargo, están manifestados en la NIF, pero para contabilidad gubernamental, a pesar de que sean iguales, tienden a ser más presupuestarios. ¿Cómo se llama, chiquitines? Son los postulados, profe. Muy bien, Ana Laura. Muy bien, Ana Laura. ¿Son los postulados qué? Postulados básicos. Básicos, ¿verdad? Recuerden que los postulados básicos van a ser los que nos van a servir a nosotros para ir analizando cuáles son las características previas que debe de tener la contabilidad gubernamental, así como los manuales de contabilidad. Excelente, vámonos con el siguiente. El siguiente nos dice, son poderes autónomos paraestatales, municipales y paramunicipales. Son aquellos, pues recuerden que en contabilidad privada, si lo llamamos de esta manera, se conocen como organizaciones, empresas, sociedades, asociaciones, o dependiendo de cuál sea el régimen de las sociedades mercantiles. Pero si nos enfocamos a contabilidad gubernamental, nos estamos refiriendo a ¿qué? En contabilidad gubernamental, chiquitines, ¿cómo se le llamaba a...? ¿Legislativo? No. Son poderes. Se le llama así a este grupo de empresas, vamos a llamarlo de esta manera, o este grupo, o a esta empresa pública. Se le conoce, recuerden que habíamos mencionado que en contabilidad gubernamental se conocen como entes que... No es empresa. Entes públicos. Bien, Santa, milagro, ya despertó Santa. Entes. ¿Verdad? Excelente. Esa es la principal característica que tiene esta situación. Este es un puntito para que me lo diga en el examen. ¿En qué artículo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental está sustentada la contabilidad gubernamental? Recuerden que al principio de las sesiones yo les comentaba... En el artículo 4. ¿Quién fue? Mayrani. Bien, ya despertó Mayrani también. Lo estoy apuntando en mi libretita, chicos. El artículo 4. Perdón. Se fue con la letra U, ¿verdad, Mayrani? Aquí se ¿Mandé? Se fue con la letra U. Dice. No, es que me acuerdo bien. ¿Qué órganos se encargan para la coordinación de la armonización de la contabilidad gubernamental y lo faculta para la emisión de normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplican los entes públicos? Recuerden que contabilidad privada se le conoce como CINIF, pero dentro de la contabilidad pública, aparte de que el CINIF ayuda para que no se genere toda esta parte de la relación que existe entre la internacional y la nacional, existe un ente principalmente encargado de generar esas pautas. ¿Quién se acuerda? La CONAC. CONAC. Dayanira y Mayrani. CONAC, ¿verdad? Es el CONAC. Está excelente. Recuerden que el CONAC tiene esta función primordial de manifestar cuáles son las siglas o los sistemas que se están manifestando y la modificación de los postulados básicos. Principalmente recordemos que cada una de estas pautas, cada una de estas características que tenga en cuenta o que se manifieste dentro de nuestro ejercicio, tiene que estar basado en el sistema de contabilidad gubernamental. Si bien la contabilidad como tal gubernamental se basa en el artículo 4,
Recuerden que el sistema de contabilidad gubernamental se fundamenta en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, dentro de sus facultades como Congreso, establece la expedición de las leyes en materia gubernamental que rigen la contabilidad pública, que se tienen que presentar de manera homogénea en una información financiera, es decir, verificar cuáles son los ingresos, los egresos, así como el patrimonio, para que se pueda generar una amortización a nivel nacional, lo que estábamos analizando. Y dentro de este marco y dentro de esta situación, recuerden que se rige dentro de las 3 órdenes de gobierno la creación del Consejo Nacional de Amortización Contable, que es el CONAC. ¿Dónde se fundamenta el CONAC? Vamos a comentarlo de forma breve. Recuerden que en el artículo 1 de la Ley de la Contabilidad establece que se tiene que manifestar un organismo de observancia obligatoria para los 3 poderes ejecutivos: legislativo, judicial, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? De la federación, de los estados, de los municipios, de los ayuntamientos y de los órganos políticos administrativos que se enmarcan en la administración pública, ya sean federales, estatales, municipales, ¿verdad? De igual manera, habíamos analizado que el CONAC tiene un órgano de coordinar la amortización de la contabilidad gubernamental y lo faculta para la emisión de normas contables y lineamientos para la generación de información que se tienen que aplicar en los entes públicos. Excelente. Muy bien. Nos vamos al siguiente. Este está papita, facilito. Abreviación del sistema de contabilidad gubernamental. SSG. ¿Quién Alondra? Ganó Alondra, va a ir al CAFA. Muy bien. Dice el siguiente. Son las cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos públicos. Recuerden que les había mencionado que en el sistema de contabilidad gubernamental se van a conformar. Bueno, antes bien, ¿alguien sabe la respuesta? ¿Qué tal que lo que estoy explicando les doy la respuesta? Cuentas presupuestarias. Está bien. Bien, Paola. Bueno, y está. Cuentas presupuestarias. Recuerden que dentro de este análisis habíamos visto que dentro del sistema de contabilidad gubernamental se conforman estos registros, criterios e informes que tienen que estar estructurados, se tienen que manifestar por una cuenta presupuestaria. ¿Por qué cuenta presupuestaria? Porque recuerden que es donde surge toda esa información, tiene que estar manifestando y la situación que tiene cada orden a través de todo el fondo económico que tenemos, por decirlo de esa manera, y vamos a ir manifestándolo por presupuesto según cuál es el departamento, según cuál es la organización, no departamento, según cuál es la secretaría, porque recuerden que ahí es por secretarías y las secretarías pues lo va a ir esparciendo según cuáles son los departamentos, secretarías, ¿no? Entonces a eso se refiere con las cuentas presupuestarias. Excelente. Muy bien, vámonos con el otro. Este también está fácil. Dice, es de observancia obligatoria para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación, entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios, los organismos públicos administrativos de los municipios, de las demarcaciones territoriales del distrito, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y los órganos autónomos federales y estatales. Son los que se van a regir por este documento. ¿Cómo se llama ese documento? Pues lo acabo de mencionar en todo lo que estuve diciendo hace rato, lo mencioné. La Ley General de Contabilidad Gubernamental. La ley
de contabilidad. Recuerda que es en general la ley de contabilidad, se le llama ley de contabilidad. Ah, ok. Siguiente. Es igual, está fácil. Dice, son las cuentas necesarias para el registro contable de las operaciones presupuestarias y contables. Clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio de los resultados de los entes públicos. Las cuentas contables. Entre Elitza y Celeste. Okay. Recuerden que dentro de las cuentas contables, al igual que la contabilidad privada de las sociedades, tiene que manifestarse por estas cuentas contables que habíamos visto, que son ingreso, patrimonio, gastos, resultados, etc. Ya lo habíamos revisado cuáles eran los convenios. Bien, vamos a ver el siguiente. Esta bien está fácil. Dice, es el documento conceptual, acuerdo con la ley de contabilidad, metodológico y operativo, que contiene como mínimo su finalidad el marco jurídico, lineamientos técnicos, las cuentas, los instructivos para el manejo de las cuentas, las guías contabilizadoras y las estructuras básicas de los principales estados financieros a garantizarse en el sistema. Recuerden que dentro de este apartado es similar a las NIF, solamente que no se llaman normas de contabilidad, no son las normas de información financiera. Se le conoce como un conjunto, sí, un... Creo que tengo la respuesta. A ver, Paola. ¿Catálogo de cuentas? Dentro de este viene el catálogo de cuentas. ¿Marco conceptual? Por ejemplo, cuando tú vas a una... ¿Cómo? Marco conceptual de contabilidad gubernamental. Tiene el marco conceptual también. Recuerden que dentro de ese documento, ustedes cuando van a una empresa... ¿Plan de cuentas? No. Recuerden que cuando ustedes van a una empresa, les entregan un folder. Ese folder se le conoce como... Manual de contabilidad. Muy bien. Manual de contabilidad gubernamental. Contabilidad. Maestro, ¿ya tomó lista? Vamos al final.